posible una agricultura sin petróleo? La pregunta parece tremendista, sobre todo si sabemos que alrededor del 30% de toda la energía en el planeta se dedica a la producción de alimentos y que en su mayoría proviene de los combustibles fósiles. Sin embargo, el desafío implica el cambio climático que junto a la escasez de recursos están impulsando una nueva era en el campo. Las energías renovables, como la solar, la eólica y la biomasa, han irrumpido y ofrecen un camino seguro para transformar la matriz energética de la agricultura. Esa coexistencia entre las llamadas energías limpias y la producción alimentaria brinda múltiples beneficios. Entre ellos, disponer de una fuente inagotable, constante y confiable de electricidad para hacer funcionar los sistemas de riego, iluminar invernaderos, procesar y almacenar alimentos. Para saber cómo en Cuba se trabaja en el establecimiento de las fuentes renovables de energía, lo hacemos desde la Estación Experimental Indio Atuey. Aquí conoceremos específicamente sobre la biomasa, el biodiesel, entre otras tecnologías. Cuando hablamos de fuentes renovables de energía en Cuba, no es usual hacer gran mención a la biomasa si se compara con otras como la solar mediante el empleo de paneles, por ejemplo. Sin embargo, y aunque la biomasa fue una de las energías más aprovechadas en la antigüedad, no es hasta los años 70 del siglo pasado que se comenzó a apreciar entre las opciones para el desarrollo sostenible frente a varios compuestos de origen fósil. Se trata de usar el material biológico para producir calor o electricidad que puede provenir de animales o plantas, incluso de residuos orgánicos. La biomasa es un proceso natural en el cual las plantas, a través de la captura del CO2 y los nutrientes y el agua, forman un material a través de toda su vida. Tenemos diferentes tipos de biomasa. Tenemos biomasa que son forestales, sobre todo residuos de cosecha, de podas, en el cual el material lignocelulósico es el encargado de tener las propiedades tensas de la biomasa. Tenemos también otras plantas oleaginosas, en el cual la biomasa se forma a través de las semillas y tienen esa grasa que se usa con fines de alimento animal y también para producción de biocombustibles. La conversión de la biomasa en energía todavía es un proceso complejo. Por eso resulta esencial la búsqueda de tecnologías más eficientes como los gasificadores o biodigestores. La biomasa con fines energéticos a través de la historia se ha usado con la quema directa y después también se ha utilizado hornos eficientes en el cual se ha ido aumentando la eficiencia de esa utilización. Sin embargo, en los últimos tiempos la gasificación es una alternativa también que es promisoria, puesto que nos da diferentes bondades. Por ejemplo, la cáscara de arroz puede ser utilizada para secar el arroz. No es necesario utilizar un combustible fósil para ese proceso, lo que hace que el ciclo sea más sostenible y evitar también grandes cantidades de residuos que se van provocando o desarrollando en ese propio molinado del grano del arroz. Después del proceso de gasificación, la biomasa la podemos usar con diferentes propósitos también, sobre todo incorporarla al suelo usando como transporte para determinados micronutrientes y macronutrientes y que sirva como fertilizante para las plantas y los diferentes cultivos. Los biodigestores, por su parte, son sistemas que permiten la descomposición de la materia orgánica, proceso a través del cual se genera biogás, fundamentalmente metano, con el cual se puede cocinar, calentar agua y producir energía eléctrica. También se obtienen fertilizantes naturales. El primer científico en observar el fenómeno fue Alessandro Volta en 1776, a quien se atribuye el hallazgo del metano. Luego, Louis Pasteur, en 1884, investigó sobre la producción de biogás a partir de residuos animales y propuso su empleo para iluminar las calles. Otro uso de la biomasa es la biomasa residual a través de la excreta de los cerdos y los animales, que esta puede ser usada para obtener también energía, sobre todo para el medio rural cubano. ¿Por qué? Porque es una energía que se puede usar local, pero que a su vez contribuye con el gasto energético a nivel nacional. Por ejemplo, si tuviéramos en cada finca o en cada entidad productiva que tuviera residuos que se pudieran aplicar de esta forma, pudiera contribuir entre un 40 a un 70% del ahorro energético, que contribuye grandemente a un bajo consumo de combustible que pudiera el país ahorrarse. En 1898, en la Exposición Mundial de París, Rudolf Diesel mostró que uno de los motores inventados por él podía funcionar con aceite de cacahuate.
Ese suceso abrió la puerta a la creación del llamado biodiesel, como este que tenemos, obtenido de la planta conocida como piñón de botija, una alternativa para sustituir combustibles fósiles. Desde el Laboratorio de Bioenergía en la propia Estación Experimental Indio Atuey, profundizaremos sobre este tema. El propio Luis, con quien conversábamos antes, y su esposa Judith, muchos han estudiado la extracción de aceite vegetal de plantas que no compiten con la alimentación humana o animal para la transformación en biodiesel. La pareja, que ha dedicado años de trabajo en conjunto a la investigación en este espacio, hoy nos explica el proceso y su importancia. Un uso no menos importante de la biomasa, a pesar de ser incipiente en su utilización, es el uso de los aceites para producir biocombustibles, para utilizarlos sobre todo para la producción de alimentos. El biodiesel es un biocombustible que se obtiene a partir de cualquier grasa animal o vegetal mediante una reacción química en presencia de catalizadores donde se obtienen como productos el biodiesel y el glicerol. Hemos trabajado en la producción de biodiesel a partir de diferentes plantas oleaginosas, como es el caso de las Jatropha curcas o piñón de botija. Este laboratorio también realizamos los análisis de calidad de los diferentes aceites que se emplean para la producción de estos biocombustibles, así como certificamos la calidad del biodiesel que producimos a escala de laboratorio. Una vez que se tenga la semilla en el laboratorio o a escala industrial, se realiza el proceso de extracción de aceite. El aceite sufre un proceso de decantación o de limpieza y una vez que está ese aceite decantado, entonces pasa a un proceso de filtrado para eliminar las impurezas de mayor tamaño. Entonces pasarían a realizarse los análisis de calidad que necesita el aceite. Un aceite para producir biodiesel debe estar libre de humedad, quiere decir que el contenido de humedad debe ser muy bajo, debe tener un índice de acidez adecuado porque si no esto implica un mayor consumo de los catalizadores para que ocurra la reacción y debe tener una densidad también adecuada. Con estos parámetros ya determinados entonces comienza el proceso de biodiesel. El aceite se calienta hasta una temperatura determinada, se prepara el metóxido que no es más que la reacción de un alcohol con una álcali y después se va añadiendo el aceite lentamente y ocurre el proceso de producción de biodiesel en 45 minutos a escala de laboratorio. Ya en el proceso industrial ocurre con mayores volúmenes, es un poco más extensa la reacción que ocurre. Ya una vez realizada esta reacción, entonces ocurre la separación de las dos fases. En la fase superior encontramos el biodiesel y en la parte inferior encontramos entonces el glicerol, que es uno de los productos que es de gran importancia en la industria farmacéutica y de los cosméticos. Estos estudios de laboratorio son importantes porque constituyen la garantía y la efectividad de la producción de biodiesel a escala industrial. La producción de biocombustible sería una alternativa muy factible, fundamentalmente a escala local, porque permitiría entonces sustituir parte de ese combustible diésel que no tenemos con la ayuda de estos biocombustibles y que a escala local, a nivel de una finca, surtiría mucho efecto para la producción de alimentos. La dimensión ambiental está transversal en cada uno de los temas, sobre todo el uso de la biomasa, ya sea la madera, ya sea los residuos, ya sea el biodiesel, como una alternativa energética, porque disminuye la emisión de CO2 y los gases de efecto invernadero. Potenciar los sistemas alimentarios también desde la eficiencia energética con el empleo de modelos sostenibles de desarrollo continúa siendo un desafío no solo para los investigadores, sino para quienes deben garantizar recursos y ejecutar las acciones planificadas en escenarios productivos como los que se aprecian en esta estación. En los últimos 15 años la Estación Experimental de Pasto y Forraje Indio Atuey ha transitado hacia el estudio de los sistemas agroenergéticos, que son la producción integrada de alimentos y energía en el medio rural para buscar soberanía alimentaria y seguridad energética, que es la base de la sostenibilidad de nuestros sistemas agropecuarios. Y así debemos seguir potenciando el desarrollo de tecnologías como el biogás, la gasificación de biomasa, también el biodiesel, los sistemas fotovoltaicos y otras fuentes que tributen a lograr un modelo de soberanía alimentaria con seguridad energética local. En los momentos actuales estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas en desarrollar un programa para sustituir la electricidad en el bombeo a la población y el riego. Estamos trabajando en la formulación de una hoja de ruta para el desarrollo del biogás en Cuba, tanto a pequeña escala, mediana y alta. Y además el empleo de energía solar fotovoltaica para bombeo de agua y riego a cultivos agrícolas. Esto permite contribuir a la transición energética a partir de fuentes renovables y eficiencia energética, tanto a escala local
a nivel de ministerios y grupos empresariales, como también a nivel nacional. Entonces, finalmente, ¿es posible una agricultura sin petróleo? La respuesta a esa pregunta aún no es definitiva, pero al adoptar modelos basados en fuentes renovables de energía, el sector agrícola se convierte en un actor clave para la protección del medio ambiente. La biomasa, el biodiesel, los biogeneradores no son palabras de moda, son muestras de nuestra capacidad para adaptarnos y lograr una agricultura más autosuficiente.